Un programa. Tu opinión. Entrevistados. Actualidad. Reflexión. Análisis. En INTV. El destino en tus manos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este programa al que le hemos llamado El destino en tus manos. Bienvenidos. Esperemos que disfrutar junto a ustedes de esta nueva entrevista con otro actor de la política de nuestro país. Ya hoy, no solamente de la política local y departamental, sino también de todo lo que significa el gobierno nacional y la política nacional. El gusto de estar con ustedes, la alegría y el disfrute de llevarles este programa que lo que sí quiere que sea un aporte para ustedes. Por eso el destino está en sus manos. Por eso es necesaria la información, es necesario escuchar a todos los actores, a todas las tendencias, a todos los partidos, para posteriormente tomar una decisión. En el 2019, ya cerquita nomás, están las internas, están las elecciones nacionales, posteriormente las elecciones departamentales. Este programa quiere que ustedes se informen, que también opinen, y queremos agradecer a todos aquellos que nos han encontrado en estos días en la calle, en la vida cotidiana, nos han felicitado, sabemos que nos miran, sabemos que están con ganas de recibir los jueves en general que este programa sale a través de INTV, el canal 128. Bueno, sabemos que están pendientes y expectantes de la entrevista en El destino en tus manos. Queremos agradecer también a todo el equipo, a Wilfredo Pisani, a Marcelo Monseglio, que también pertenecen a este equipo, por supuesto a Pamela, que está en la asistencia de dirección, a Martín Villamil, que está en cámaras, y bueno, hoy tenemos a Tabaré Hackenbruch hijo, o Tabarecito, como para muchos se les dice. Bueno, 52 años, una persona joven, que nació en la política. Además, hijo de un intendente que fue electo 3 veces en el departamento. Estamos hablando de Tabaré Hackenbruch, que, bueno, posteriormente a la dictadura, en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, resultó electo intendente de Canelones. Después perdió la intendencia frente a José Andújar y la recuperó posteriormente con el gobierno de Julio María Sanguinetti y fue reelecto en el gobierno de Jorge Valle. Creo que una personalidad muy fuerte, y que seguramente ser hijo de Tabaré Hackenbruch debe ser una responsabilidad importante. Lo tenemos acá, casado, 2 hijos, reside en Montevideo, pero es de Canelones, actualmente se dedica a la inmobiliaria y bueno, está bajo el Partido Colorado y en la línea de Julio María Sanguinetti. Seguramente vamos a, bueno, hablar mucho con él. Le vamos a preguntar muchas cosas del pasado, pero vamos a tratar de proyectarnos al futuro. Así que ya comienza El destino en tus manos. Bueno, Tabaré, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un placer para nosotros recibirte, estás en tu casa. Y bueno, gracias por este regalo, además que me trajiste este libro de Julio María Sanguinetti, La agonía de una democracia, proceso de la caída de las instituciones en el Uruguay, 63-73, muchísimas gracias. No. Lo vamos a leer detenidamente. Daniel, el agradecido soy yo, primero que me hayan invitado a ti y a Martín. Un placer estar acá en Santa Lucía, y la verdad que a pesar de muchos años que he venido a esta ciudad,
Es la primera vez que estoy acá en la biblioteca del Club 23 de Marzo. Magariño Cervantes. Exactamente, y la verdad que también te agradezco la posibilidad de poder conocer algo que uno cree que conoce todo y siempre tiene algo para aprender. Claro. Bueno, Tabaré, tenemos mucho para preguntar, para dialogar. Va a ser un placer. Y bueno, como primera pregunta, yo te diría, es difícil, ¿verdad?, ser hijo de una personalidad tan importante como la fue tu viejo, Tabaré Hackenbruch, que fue 3 veces intendente, con sus luces y sus sombras, con sus pros y sus contras, porque todo hombre público tiene la gente que lo apoya y los detractores. Y bueno, todo eso seguramente es una responsabilidad para vos, aunque podés tener estilos diferentes. Y bueno, y esa responsabilidad de seguir en la política. Que la política, si bien muchos ciudadanos la critican, es esencial para la democracia. Sí, mira, yo tendría tantas cosas para decirte en esta presentación y en la anterior que hiciste. Primero, me gusta mucho el nombre del programa. El destino está en tus manos o el destino en tus manos. Porque efectivamente cuando uno vota, de alguna manera, le está dando al político que vota la toma de decisiones por él. Ese es el sistema representativo, lo que hace. El ciudadano nos da, en su momento, la posibilidad de decidir por él. Y eso es una responsabilidad muy grande para el ciudadano a quien elige, pero para las personas que en algún momento tenemos la oportunidad de representarlos. Que es un dilema que muchas veces se nos presenta. ¿Somos dirigentes o somos representantes? En determinadas circunstancias, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? ¿De acuerdo a nuestra conciencia o las decisiones que el ciudadano quiere que tomemos? Don Pepe Valle, don José Valle Ordóñez decía una frase que en la verdadera democracia el ciudadano dirige al político. Y bueno, eso es un tema que a veces en la vida política se nos presentan esos dilemas. Por eso es muy interesante y creo que tu tema, el título del programa da para hablar mucho. Con respecto a lo que tú me planteabas de si es un peso, yo tuve además de ser el hijo de Tabaré Hackenbruch, soy el hijo de Tatá, de Rosa Leñani, que a su vez era directora de la escuela a la que yo iba, así que también era el hijo de la directora. O sea que siempre he tenido que lidiar de alguna manera con ser el hijo de... Pero no sé si te acuerdas cuando hablábamos telefónicamente que tú me hacías la invitación, yo te decía que siento orgullo y yo estoy orgulloso de lo que fue mi padre para el departamento de Canelones, lo que fue él como persona y también de mi madre. Obviamente, como todo en la vida, tiene sus cosas positivas y negativas, o sea que el hecho de que mi padre haya sido una persona tan exitosa a nivel político, papá fue diputado, senador, edil, integró la Junta Electoral, ocupó todos los cargos electivos del departamento de Canelones y nunca ocupó ningún cargo que no fuera electivo. Eso indudablemente, si yo sintiera que compito con él, sería una vara muy alta, pero yo lo que quiero es tratar de mantener viva su memoria, mantener sus ideales y sobre todo sus valores. Entonces por ese lado yo no lo siento como una mochila, sino que al revés, lo siento como un impulso para, indudablemente adaptado, como decías bien tú, de acuerdo a los estilos, tenemos personalidades diferentes, vivimos etapas de la vida diferentes. Mi padre cuando fue intendente por última vez era el intendente más viejo, de mayor edad, e indudablemente se crió en una época donde el caudillismo era muy importante, donde nos criamos con los cuentos de don Tomás Berreta, nos criamos con los cuentos de Joaquín Suárez, aquello de a la madre no se le rinden cuentas, o cómo don Tomás Berreta le dio una mano a quien le salvó en su momento la vida cuando estuvieron a punto de degollarlo en la guerra del 4. Entonces se crió en otra época y indudablemente su conducta política apuntó o estuvo conducente de acuerdo a la época en la que él se crió. Claro. Obviamente los tiempos han cambiado y nosotros, manteniendo sí los valores de honestidad de trabajo, nos adaptaremos de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía del departamento en el siglo XXI, ya bien entrado el siglo XXI. Claro, 3 veces, digo, intendente de un departamento, no muchos lo lograron. Tu padre sí lo logró. En Canelones es el único por ahora. Es el único, ¿no? Y como decíamos, bueno, generó amor-odio, pero lo que tú decís, siempre fue electo. Se hablaron muchas cosas porque en la política se habla mucho. Y es bueno que así sea. A veces aunque a veces haya que pagar un costo, porque muchas de las cosas que se dicen
son mentiras, Claro. pero preferimos ese costo a la existencia de la libertad de la expresión del pensamiento y a la libertad de prensa. A eso iba, porque digo, estamos hablando un poquito del pasado, pero no vamos a ir al futuro. No tengo ningún problema. Porque a nosotros nos interesa justamente llevarle a la gente... No tengo problema en aclarar y en aquellas cosas que se puede haber equivocado Pero mi es padre o importante. yo mismo, Claro. lo reconocemos. Cuando Marcos Carámbula, bueno, resultó ganador de la Intendencia y el frente que continúa, porque Marcos Carámbula fue reelecto Dos veces y Yamandu ahora Gorsi. Yamandu Gorsi, que también está Probablemente, si no va de intentando- candidato a presidente, Bueno, no, aparentemente se está descartando. bueno, viste que en esto Pero sí, nunca se se sabe. Hablaba de un déficit de 100 millones de dólares de la Intendencia y que Marcos Carámbula tuvo que tomar esa responsabilidad con un déficit muy importante, con una infraestructura que no estaba adecuada a las necesidades del departamento, un departamento que además es muy importante, ese es el segundo en importancia a nivel de población, a sí. nivel de población, a nivel de actividad también, porque tiene multifuncional, tiene mucha Salvo el arroz, producción, salvo el arroz lechería, y la- horticultura, fruticultura, Y la caña de viticultura, azúcar, el resto tenemos todo. absolutamente. Exactamente. Con productores medianos, pequeños, familiares. Sí. ¿Mm? Ahora, bueno, se ha insertado un poco más, más extensiones, se ha venido otro Sí, tipo el minifundio se ha ido terminando. Se ha terminado. Porque digo, bueno, se hablaba en una oportunidad que las unidades tienen que ser unidades rentables y a veces 4 o 5 hectáreas ya no eran rentables para mantener una familia, para desarrollarse. Sobre todo se hace una economía de subsistencia. más Exactamente. que de Entonces producción de es un exportación. departamento muy Complejo. difícil, con muchos centros poblados, con muchas necesidades diferentes. Y bueno, se hablaba que justamente Tabaré Hackenberg había dejado una intendencia con una deuda muy importante, con una infraestructura que no estaba adecuada. ¿Qué pensás sobre todo eso? Bien, yo creo que hay por lo menos tres etapas bien diferentes que obviamente lo marcan las intendencias, las tres administraciones. Si nosotros juzgamos lo que fueron del año 2002 al 2005, toda la vida política de mi padre, indudablemente fueron años complicados, años de crisis, donde el ingreso muchas veces de la recaudación no daba ni siquiera para pagar sueldos. Ya no hablemos de los costos de recolección de residuos, ni hacer obras, ni cambiar las lamparitas. Fueron años muy difíciles, muy complejos, donde se sufrió mucho, mi viejo sufrió mucho esos años. Con respecto al déficit, el déficit andaba en el torno de los 90 millones de dólares, creo que eso está en la rendición de cuentas, que hay medio año de la intendencia de Hackenberg y medio año de la intendencia de Carámbula. Pero independientemente de eso, de 10 millones de dólares, que es mucha plata, lo que sí está claro que había un déficit que era importante y sí, era un déficit acumulado. Hoy yo no tengo tan claro, no sabemos bien cuál es el déficit porque ha habido varios fideicomisos. Sí. Y bueno, la gente festeja, yo a veces me río porque festeja fideicomisos o festeja emisiones de deuda y lo que estamos festejando son endeudamientos, que en algún momento hay que pagarlos, o sea, el fideicomiso lo único que tiene es la garantía de que la recaudación lo va a pagar, pero no deja de ser deuda. Con respecto a infraestructura, sí, es verdad, del año 2002 al 2005 lo que se hizo fue administrar crisis, o sea que efectivamente sí, se entregó una intendencia con problemas en infraestructura y con una deuda acumulada importante. ¿Por qué? Porque bueno, del 2002 al 2005 fueron años muy duros, sí, muy entendemos duros. Perfectamente y eso... Ah, bueno, pero digo, efectivamente, siente, ¿no? digo, o sea, como te digo, no hay que tapar el sol con un dedo, o sea, la realidad fue que del 2000 al 2005 prácticamente se estaban contando los días para terminar un poco el gobierno, porque ese tercer gobierno fue muy complicado para mi padre y para todo lo que lo rodeábamos, porque veíamos el sufrimiento. Era una persona que siempre le gusta hacer obras, es más, él siempre le decían que el más que intendente era el director de obras, porque siempre le gustaba estar recorriendo y tratando de hacer cosas. Y bueno, el que más sufrió por no hacer cosas, no tenga duda que fue él. Pero bueno, se pasó ese tiempo, vino un nuevo gobierno, un nuevo tiempo, y bueno, ya se vio que Canelones no era tan fácil.
porque a pesar de 15 años de crecimiento económico, indudablemente que se han hecho obras, pero también basta recorrer el departamento y uno se da cuenta que es muy difícil administrar un departamento como el nuestro. Sí, sí, sí. No, sin duda, creo que hay que tener en cuenta esa situación que tú mencionás en cuanto a los años difíciles, ¿no?, que se sufrieron y que eso obviamente repercute en todo el país y en las intendencias. Y además, eso no significa que no hayamos cometido errores. En 15 años no tenga ninguna duda que se debe haber cometido más de un error. Pero también yo creo que se cometieron muchos aciertos, porque si no la gente votar 3 veces a la misma persona, no creo que los canarios sean masoquistas. Bueno, Tabaré, vamos a ir a una primera pausa breve y enseguida continuamos dialogando contigo. Con mucho gusto, Daniel. En GenLife tenemos 2 tipos de análisis. Usando tecnologías de lo que se llama secuenciación de ADN, intentamos determinar las mutaciones del individuo y encontrar dónde está la falla que está causando esa enfermedad. El otro encare es más bien preventivo. En nuestro país, las ideas innovadoras tienen la oportunidad de desarrollarse y crecer. Infórmate en transformauruguay.gov.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. Óptica Lens, Antonio Leniani 515, teléfono 4334-6117. Lentes de sol de todas las marcas. Ray-Ban, Riff, Mito, Maito. Máxima precisión en el armado de sus lentes de receta. Instrumental de última generación para el armado de los mismos. Somos representantes de Audical para la zona. Audical Soluciones Auditivas. Óptica Lens. En Casa Santiago Miguel estamos de feria con grandes descuentos. Ahora no solo la mejor calidad, sino tu mejor ahorro. Compruébelo, pase por Casa Santiago Miguel. ...59 años de trayectoria. Santa Lucía Repuestos, 23 años en el mercado, aceite Repsol, mineral, semisintético y sintético. Si no tenemos en stock, su repuesto estará en el día. Todos los repuestos y cubiertas para motos, en su nuevo local de Artigas 457, teléfono 43 34 74 99, mail pablodesousa3@gmail.com. Santa Lucía Repuestos. Continuamos con el destino en tus manos, con este visitante, bueno, que estamos charlando y realmente hemos intercambiado muchas cosas que sin duda a usted, televidente, le van a traer información, le van a traer, bueno, pensar, que es muy importante, para después tomar una decisión. La siguiente pregunta, Tabaré. El Partido Colorado en estos momentos, digo, está viviendo una situación difícil. Sus índices de votación han sido muy bajos últimamente. Tuvo un crecimiento con Pedro Bordaberry. En su momento. En su momento, que llegó con 17%. Eso dio una esperanza. Pero en la próxima elección volvimos a esos índices del 12-13%, que nuevamente, bueno, bajaron las expectativas, ¿no?, de un partido tan importante como es el Colorado, que en la historia nacional gobernó el mayor tiempo. Sí, cerca de 100 años en 150. Claro, exactamente. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que ustedes, tú, tu viejo,
tuvieron algunas contradicciones con la lista 15, con Jorge Valle, declaraciones fuertes, discusiones fuertes. Todo eso puede haberlo llevado a que el partido haya bajado la votación, que no se haya coordinado bien. Te entiendo bien la pregunta. Yo creo que las diferencias internas siempre es buena que existan dentro de un margen de convivencia razonable. Yo creo que lo que principalmente afectó al Partido Colorado fue, como te decía, esa crisis que vino de los bancos argentinos y que arrastró a nuestro sistema financiero, lo mismo que la mezcla con las TOS. ¿Por qué te digo esto? Porque si hubiera sido esas diferencias solamente y el magro resultado en Canelones, yo te diría que puede ser, pero el magro resultado fue a nivel de todo el país. Lo cual, ojo, mirá que no digo Gregoré para decir Gregorio, eso no significa que no hubo diferencias, que las hubo, como las hay hoy en el Frente Amplio, como las hay en el Partido Nacional. Claro, sí, por supuesto. El problema es que cuando esas diferencias llegan al aspecto, las diferencias políticas llegan a aspectos personales y se producen fragmentación en el sistema político, quien sufre es la gente. Claro. Y bueno, yo creo que es ahí donde está bueno tener diferencias ideológicas, pero siempre tratar de generar puentes, porque en el fondo, ¿cuál es el sentido de la vida política? O por lo menos, ¿cómo lo interpreto yo? Y creo que lo interpreta la mayoría de las personas que se dedican a la actividad política. Es la felicidad pública, tratar de hacer cosas para que la gente tenga una mejor calidad de vida y sea feliz. Ese es el fin final de la vida política. Entonces, cuando a veces las diferencias ideológicas terminan en un terreno personal, esos quiebres le hacen mucho daño a los partidos. Eso puede haber sido que le haya hecho mal al Partido Colorado, pero creo que lo que más afectó en aquel momento fue la pérdida de credibilidad en la crisis financiera, donde recordemos que hubo hoy una vez muerto Jorge, se empieza a valorar. Exactamente, lo que te iba a decir. Creo que también hubo una oposición acérrima frente a aquel momento difícil. Fue una oposición muy dura y que nosotros tratamos de no hacerla. Ahí está. Tratamos de no hacerla. Yo creo que el oficialismo y la oposición, los dos son responsables o coprotagonistas de las realidades de un país. En los divorcios siempre la culpa es de las dos partes. Claro, exactamente. Y por eso nosotros marcamos diferencias, tenemos diferencias con el Frente Amplio, pero tratamos que esas diferencias no incidan en el aspecto institucional y en lo que es importante para el ciudadano. Y te pongo un ejemplo rapidito que podría llevar todo el programa. En su momento, cuando yo era diputado, el Frente Amplio no votó el tratado de inversiones con Finlandia, que fue lo que permitió la traída de la primera planta de celulosa. Exacto. Hoy la gran bandera del Frente es ver si se logra traer una tercera planta de celulosa. En su momento el Frente no acompañó la ley de forestación. Nos decían que los eucaliptus poco menos iban a envenenar las napas freáticas. Ese tipo de oposición es la que nosotros no queremos hacer. Podemos marcar sí diferencias que las tenemos y en algunos aspectos muy profundos, lo que es la seguridad, lo que es la educación, lo que es la inserción internacional. Pero no llegar al agravio, porque sabe lo que el Uruguay es chico y tiene que tener puentes de unión y de trabajo y buscar aquellos aspectos que nos unen y no los que nos separan. Porque se llama políticas de Estado. Absolutamente. Eso. Que en este caso de la planta celulosa terminó siendo, porque quien cambió no fue el gobierno. Ahora digo, se está detrás de UPM, está... Acordémonos, a ti que te gusta el folclore. Daniel Vigiletti. Sí. ¿Qué decía el pobre Daniel Vigiletti? A desalambrar. Bueno, nunca hubo tanta mano, tanta tierra en manos extranjeras como en el gobierno de Mujica. Increíble. Y yo lo critico, me alegro que haya cambiado, porque se dio cuenta que la inversión extranjera no es mala. No es mala, que necesitamos inversión en nuestro país. No es mala, pero te digo, yo estoy trabajando mucho a nivel comercial y también en el CEDU, que es la Cámara uruguaya de comercio de todo el Uruguay. Y se siente que la empresa uruguaya, el empresario uruguayo, o el emprendedor, vamos a decir, porque acá hablar de empresario y hablar del explotador, bueno, ese es un término que hay que cambiar. Ahí está. El empresario no es mala palabra. Lo que pasa es que durante mucho tiempo se habló de la plusvalía, claro, de que el empresario estamos de acuerdo en la inversión extranjera,
pero la inversión extranjera viene con exoneraciones muy importantes de impuestos por muchos años, cosa que el uruguayo, el empresario uruguayo no los tiene todo el peso del Estado con los impuestos que se transforman en pesados y que además se transforman en una dificultad para la exportación. Por supuesto. Porque no podemos competir con precios. Absolutamente, y tenés otro problema además, que el pequeño y mediano inversor o empresario, que es la gran mayoría y lo que genera mayor cantidad de trabajo, a su vez no puede competir ni siquiera con el gran empresario, no ya de afuera, sino del Uruguay. Pero eso, mira, el otro día estábamos recorriendo con Sanguinetti diferentes industrias frigoríficas en la zona de Pando y nos planteaban el problema que tenemos con China para la colocación de nuestros productos cárnicos, que es nuestro principal comprador. Claro. Tenemos a Nueva Zelanda y Australia que están al lado de China, que como tienen tratado de libre comercio con China, pagan 0% arancel. Nosotros pagamos 17%. Una locura. Entonces dice, ay no hagamos un tratado de libre comercio con China porque nos invaden los productos chinos. Ya nos invadieron los productos chinos. Sí. Entonces ahí es donde a veces nosotros tenemos grandes diferencias. Inclusive la balanza comercial uruguaya es deficitaria. Con China estamos importando más de lo que exportamos. Sí, pero eso, a ver, eso hay que estudiarlo bien, porque eso a veces es bueno y a veces es malo. Sí, porque si vos estás... la inversión, si hay inversión. Exacto. O sea, a mí la balanza comercial es relativa, porque a veces muchas cosas que ingresan como importación están como tránsito y se exportan. Claro. Yo por ese lado no lo veo. Casualmente el otro día hablando con el alcalde de Santa Lucía, Raúl Estramín, que seguramente lo conoces, ¿no? Yo le decía que uno, bueno, a nivel de boliche decía, de este lado del mostrador es una cosa y del otro lado del mostrador es otra. Es lo que estamos hablando recién, ¿no? Nosotros tratamos cuando estamos en el gobierno, vemos las cosas de una forma. Cuando estamos en la oposición estamos viendo las cosas de otra forma. Pero lo peor de todo, creo que la ciudadanía está captando eso, es que muchas veces se hace ese dicho, divide y reinarás, y eso nos hace mal. Sobre todo un país pequeño. Claro, esas zanjas infranqueables, esas ideologías que nos separan. Y yo creo que es muy bueno tener diferentes ideas, diferentes proyectos de país, pero siempre aunando esfuerzo, negociando y realizando políticas de Estado como recién te lo mencionaba. Yo creo que todas las personas son respetables en su dignidad humana. Hay ideas que indudablemente uno las tiene que combatir, pero en el mundo de las ideas, no en el aspecto personal. Y como decimos, buscando los puntos de acuerdo. Y voy a poner un ejemplo muy concreto que es una diferencia sustancial hoy que tenemos con el gobierno del Frente Amplio a nivel de relaciones internacionales, que es no tener una posición mucho más dura con Venezuela, que para nosotros claramente es una dictadura. No lo decimos nosotros, lo dice el propio secretario general de la OEA, que fue en su momento ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del Frente Amplio y de Mujica. O sea, estamos hablando de que hay violaciones a los derechos humanos. Bueno, ahí tenemos una diferencia sustancial en cuanto a política exterior, lo cual no significa que mañana, si el gobierno hace un acuerdo de libre comercio o apoya algunas otras áreas de la producción nacional en cuanto a las exportaciones, estamos detrás de ellos apoyando, claro, como lo hemos hecho, como el Partido Colorado. El Partido Colorado tiene una lealtad institucional a nivel de los diferentes lugares donde ha estado, siempre muy fuerte, y la tenemos también con el gobierno del Frente Amplio. Mañana sabe que si el Partido Colorado, si precisan del Partido Colorado para sacar algo que sea bueno para el Uruguay, el Partido Colorado está con el voto seguro. No, eso ha sido históricamente así. Y ha pasado, mire, cuando yo estuve en la Comisión de Legislación del Trabajo presidiéndola, se votaron leyes muy importantes en el primer gobierno de Tabaré Vázquez con respecto a la legislación laboral. Y acompañamos absolutamente todas las leyes, salvo el artículo de la extensión del derecho de la ocupación como extensión del derecho a huelga. Que ahí sí nosotros tenemos una gran diferencia. Eso está todavía por resolverse, ¿no? Bueno, la OIT ha dicho que no es así. Eso fue un reclamo de la Cámara Empresarial y pero comercial. Es un reclamo de la vida diaria, porque ¿qué sucede? A veces pocas personas te hacen un piquete, te hacen una huelga,
y atentan contra la libertad de trabajo del resto de las personas, o, lo que es peor aún, atentan contra el derecho de propiedad. Nosotros entendemos que se puede ocupar una fábrica solamente cuando se está frente al local patronal. Si están corriendo riesgos los créditos laborales, ahí entendemos que el trabajador ocupe la planta para que no se lleven los bienes que hay adentro que le aseguran el cobro de... Pero es un vaciamiento. Exacto, pero es el único motivo en el cual entendemos la ocupación de los lugares de trabajo, y creo que eso le ha hecho mucho daño al movimiento sindical. El Partido Colorado y el vallismo, sobre todo, siempre ha sido muy obrerista y ha estado al lado de la formación de los sindicatos, pero los sindicatos que defiendan los intereses de los trabajadores, no de una oligarquía o una burocracia sindical, y no de una lucha de clases ni de un partido político. Eso ha sido nuestra posición a lo largo de la historia. Don Pepe Valle ayudó a la formación de los sindicatos, lo que nunca quiso incidir políticamente en los sindicatos. Tabaré, hacemos otra breve pausa y seguimos dialogando en El Destino en tus manos. Conformarnos como cooperativa nos permitió llevar esa filosofía que teníamos de trabajo en la universidad al ámbito de una empresa. Tenemos proyectos donde somos 4 trabajando para generar una solución para una persona. Para nosotros tiene todo el sentido, porque a ese uno le cambia la vida. En nuestro país, los emprendedores pueden desarrollarse y crecer. Informate en transformauruguay.gov.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. En Casa Santiago Miguel estamos de feria con grandes descuentos. Ahora no solo la mejor calidad, sino tu mejor ahorro. Compruébelo, pase por Casa Santiago Miguel. ...59 años de trayectoria. Santa Lucía Repuestos, 23 años en el mercado. Aceite Repsol, mineral, semisintético y sintético. Si no tenemos en stock, su repuesto estará en el día. Todos los repuestos y cubiertas para motos. En su nuevo local de Artigas 457. Teléfono 43 34 74 99. Mail pablodesousa3@gmail.com. Santa Lucía Repuestos. Servicios Petrobras, despacho de combustible las 24 horas, los 365 días del año. Lavado de vehículos, cambio de aceite, venta de supergas, mini mercado. Fundada en el año 1928 por Vicente Justo Romero. Generación tras generación construyendo historias junto a clientes y amigos. Agencia Petrobras. En Distribuidora de Alimentos José Fontes e Hijos, somos un grupo de gente en continuo esfuerzo por brindarle lo mejor. En productos alimenticios, desde hace más de 30 años, llegamos a nuestros clientes, apostando a la excelencia en una extensa línea de productos. Chacinados, lácteos, helados, aves, huevos, hielo y una completa variedad en alimentos súper congelados. Desde Santa Lucía hacia el sur del país, nuestra meta es superarnos día a día en distribución, con calidad, higiene y servicio siempre. Estamos en Leñani 715, teléfono 433-49798 y nuestro telefax 433-46597. También a través de nuestro email distribuidor@fontes.com.uy o en nuestro sitio web www.fontes.com.uy. 5 minutos está pronto. Sí, mamá. ¿Ustedes alguna vez consumieron marihuana? Bueno, cuando nosotros nos conocimos, en realidad... Involucrarnos diariamente con familia, amigos y referentes
es una buena manera de prevenir el consumo de cannabis u otras drogas. Informate en infocannabis.gov.uy y recordá que todo consumo tiene riesgos. Regular es ser responsable. Dialogar sobre el tema también. Si alguien de tu entorno se encuentra en situación de consumo problemático, comunícate al asterisco 1020. Continúa con ustedes El Destino en tus Manos, en este diálogo y en esta entrevista con Tabaré Hackenbruch, hijo, Tabarecito para muchos, que está resultando de suma importancia. Recuerden que ustedes pueden enviarnos mensajes a través del 0999496641, preguntas, inquietudes, análisis, para que nosotros podamos tener, esa temperatura de lo que ustedes perciben de la política nacional y del futuro de este país, que sin duda es muy rico, tenemos mucho para hacer y que lo único que tenemos que hacer es dialogar, ponernos de acuerdo, sembrar y cultivar aquello que es la cultura del trabajo, trabajar con cariño, con amor, no solamente por dinero, hay que trabajar porque uno tiene vocación de hacerlo. Creo que esas son las herramientas para que un país crezca. Compartimos plenamente. Si uno tiene que trabajar, si no es para sí, tú hablabas de los derechos justamente de los trabajadores, del PIT-CNT, y nosotros creemos en el trabajo gremial, en la defensa del obrero, del trabajador. Pero también creemos en las fuentes laborales y que no se pueden acotar debido a esa presión permanente que el PIT-CNT hace sobre la empresa en general. En general, lo vimos hace poquito lo que sucedía en Conaprole. Claro. Donde muchas veces esas personas que están en el sindicato cobran mucho más que un productor de leche que está todos los días levantándose 2 veces a las 5 de la mañana y ordeñando 2 veces al día los animales para poder remitir la leche, y de repente el trabajo de una semana lo pierden por un paro y por una ocupación. Lo vimos también hace poquito en el frigorífico Las Moras. El frigorífico Las Moras, 30 personas o 35 personas pararon y ocuparon y hicieron un piquete a la entrada de la planta, no permitían ingresar a los inspectores, digamos, de los cortes Coller, a las personas que venían a ver si efectivamente se realizaba bien todo el procedimiento, que eran personas que venían desde Israel, y eso generó la posibilidad de la pérdida de ese mercado para ese frigorífico. Entonces, a eso nos referíamos nosotros. Nos parece muy bien el derecho de las personas a sindicalizarse, pero tenemos que tener claro que ha habido en estos años un exceso muchas veces de esa vocación sindical, de lo que hablábamos hoy, del sentido de que el empresario es como el enemigo, cuando en realidad el empresario es quien genera las fuentes de trabajo y quien coloca y arriesga la producción, conjuntamente con los trabajadores. Sin duda, sin duda. El derecho de uno no puede ir más allá del derecho del otro. Claro, creo que es una dificultad que estábamos atravesando. Totalmente, es una dificultad que está viendo. Y hay que madurar. No es ir en contra del PIT-CNT ni ir en contra de nadie a nivel personal. Creemos que deben de revertir un montón de cosas que están sucediendo. Si usted me permite, le voy a decir que a mí a veces me parece que en nuestro país falta madurez política y sindical. Exacto. Siento que el Uruguay a veces cree que es más maduro de lo que realmente es. Claro. Porque se compara con otros países, y nosotros creo que tenemos que poner nuestra vara bien alta, tratar de mejorarnos a nosotros mismos y no compararnos con el resto de América Latina. Es con nosotros mismos que tenemos que mejorar y tratar de todos los días ser un poquito mejor a nivel del trabajo diario que se hace a nivel de los sindicatos, del trabajo político. Casualmente, sobre eso, sobre que nos comparamos con otros países, cuando hablamos de seguridad,
nos responden que es un problema global y mundial. Si bien es cierto que la inseguridad, es un problema, un flagelo general, pero hay países que no tienen ningún tipo de problema. Y hay gente que nos dice, nosotros queremos ir a ese tipo de sistemas, a ese tipo de países, y no tener la conformidad del bobo, decir, aquel está peor que yo. ¿Qué pensás frente a eso? Bueno, por eso te digo, yo no sé si es un tema a nivel general del mundo. Yo creo que es un tema que afecta especialmente a América Latina y a algunos países de América Latina, donde se entendió como que el delincuente, cosa que el actual gobierno, el gobierno del Frente Amplio lo entendía así, que el delincuente era una víctima de la sociedad. Pasó, la situación actual que vimos en el Uruguay arranca en su momento con el ministro Díaz, cuando deroga el decreto que permitía la detención en averiguaciones. Y a partir de ahí empieza todo un collar de decisiones a nivel del Ministerio del Interior y de los diferentes ministros del Frente Amplio que llevaron a la situación en la que vivimos hoy. Y mire que tengo muy buen concepto, tanto de Díaz como de Daisy Tourné. Con Daisy Tourné puedo decir hasta que somos amigos. Lo mismo del ministro Bonomi, con quien él era ministro de Trabajo cuando yo presidía la Comisión de Legislación del Trabajo. Tenemos una muy buena relación personal y me consta que se matan trabajando. Lo que pasa es que yo estoy convencido que trabajan en la dirección equivocada. El otro día Mujica dijo una cosa que tiene que llamarnos a la atención y que creo que ha sido parte del error. Si no me equivoco, textualmente dijo o casi textualmente voy a repetir, como que los delincuentes eran capitalistas apresurados. Sí. Bueno, eso es un concepto ideológico de la seguridad. Claro. Yo creo que la víctima es la sociedad del delincuente, y no el delincuente es víctima de la sociedad. Y entonces ahí es donde por eso te digo, se ha gastado mucho dinero, el Ministerio del Interior tiene un presupuesto altísimo. Ha invertido mucho. Han ingresado un montón de policías, pero indudablemente se ha trabajado en la dirección equivocada. La represión de la delincuencia no es mala, no hay que tener miedo a esa palabra de represión. ¿No te parece que... Ahora hablamos de Bolsonaro. Este personaje... A mí lo que me preocupa es que ese tipo de cosas terminan trayendo Bolsonaro. Digamos, esa es una preocupación que tenemos, porque el péndulo se termina moviendo demasiado al aspecto represivo. Claro. Y bueno, sí, es parte del peligro que se corre. Por eso hace años nosotros venimos diciendo, ¿se acuerda la ley? Se le llamó ley de humanización carcelaria y lo que se hizo fue soltar presos. Claro. Después el cambio de este código del proceso que lo votaron, ojo, este proceso, el cambio del proceso del penal, lo votaron todos los partidos, o sea que ahí no. Pero es un código que es para el primer mundo. Claro, acá es para Finlandia, es para Suecia, es para Noruega. No es para la situación actual del Uruguay, donde no se le dio los recursos necesarios al Poder Judicial, donde no se preparó a los fiscales para poder hacer investigación, donde fíjese el disparate que el policía, si no tiene testigos, su testimonio no sirve como prueba, donde el procedimiento para poder sacar el arma de fuego, prácticamente antes, si tiene que cumplir todo ese procedimiento, recibe 5 balazos antes. Donde el policía no ha tenido el apoyo a veces desde el mismo Ministerio del Interior, donde cuando hay un policía muerto se dice qué hacía ahí, no tenía que estar ahí o no tenía el chaleco, cuando en realidad hay que darle las herramientas al policía para que se sienta que puede hacer el uso legítimo de la fuerza. Y que no está mal reprimir la delincuencia, no está mal. No, obviamente, y hay que preparar, porque al efectivo policial hay que prepararlo. Yo creo que... Y darle las garantías, porque hoy lo que le está sintiendo el policía que no tiene el respaldo. No, pero también tiene una mala preparación, porque en 2 o 3 meses es imposible preparar a un efectivo policial. Hay un montón de falencias, ¿verdad?, que hacen que el policía se debilite. Y máxime cuando no tiene el respaldo del ministerio. El respaldo sobre todo institucional, donde frente a la situación de tener que reprimir el delito, se siente que siempre está en desventaja frente al delincuente, y el delincuente siente que está en ventaja frente a la actual situación. Por eso yo le digo que creo que el problema de hoy arranca en el primer gobierno del Frente Amplio, con una concepción equivocada
de que el delincuente es víctima de la sociedad. Y tal es así que lo resumió hace bien poquito, como decíamos, nuestro expresidente Mujica, al decir de que los delincuentes eran capitalistas apresurados. Bueno, ahí hay un error conceptual grave que no les va a permitir solucionar este problema. Mientras no haya ese cambio de concepto, por más plata que vos pongas, por más policías que vos pongas, si no hay un cambio de concepto de que en realidad la sociedad es víctima de la delincuencia, no se va a poder solucionar el problema. En caso de que el Partido Colorado o la oposición llegue al gobierno, que bueno, las encuestas están ahí, entreveradas, que sí, que no, que son muy tempraneras todavía. Sí. Frente a este problema, ¿qué proyectos, qué solución tendrías? Bueno, tendrían. El Partido Colorado viene trabajando mucho, hace tiempo planteó 12 medidas al resto de los partidos de la oposición. La idea es trabajar en que la coalición tenga, por lo menos en 4 puntos importantes del país: seguridad, educación, relación capital-trabajo e inserción internacional, un proyecto en común. Son mucho más cosas las que nos unen a los partidos de la oposición que las que nos separan. Con respecto a la seguridad, lo primero que nada es rever el proceso del Código Penal y bueno, indudablemente habrá que ayornarlo a la realidad del país de hoy. Darle el apoyo necesario al policía, al efectivo policial. Al efectivo. Uno de los temas que estamos viendo era que los cambios, los comisarios en las diferentes seccionales prácticamente está entre los 2 años, 2 años y medio. O sea que cuando el comisario está conociendo el mapa delictivo del lugar, lo cambian. Claro. Entonces, bueno, de alguna manera en las ciudades el director de la escuela, el director del liceo y el comisario los conocía a todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? Era poco menos que los personajes más importantes. Era el comisario de Santa Lucía, era el comisario de Santa Lucía. Claro. Bueno, lograr que nuevamente haya un respeto a la autoridad. Lo hemos visto que a nivel de estos 15 años se ha justamente subvertido el orden con respecto al respeto a la autoridad. Hoy le pegan a las maestras, le pegan a la directora. Claro, se ha basado mucho en el derecho y no en el deber, en la autoridad, en los valores, en el respeto, en la convivencia. En el respeto. Todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros creemos que por ahí, y ya te corto, pasa justamente el apoyo técnico, la preparación y el respaldo institucional para el ejercicio legítimo de la fuerza de la policía en represión, y lo decimos, sí, represión de la delincuencia. Muy bien, vamos a otra pausa pequeña. Con mucho gusto. En Casa Santiago Miguel estamos de feria con grandes descuentos. Ahora no solo la mejor calidad, sino tu mejor ahorro. Compruébelo, pase por Casa Santiago Miguel. ...59 años de trayectoria. En Distribuidora de Alimentos José Fontes e Hijos, somos un grupo de gente en continuo esfuerzo por brindarle lo mejor. En productos alimenticios, desde hace más de 30 años, llegamos a nuestros clientes, apostando a la excelencia en una extensa línea de productos. Chacinados, lácteos, helados, aves, huevos, hielo y una completa variedad en alimentos súper congelados. Desde Santa Lucía hacia el sur del país, nuestra meta es superarnos día a día en distribución, con calidad, higiene y servicio siempre. Estamos en Leñani 715, teléfono 433-49798 y nuestro telefax 433-46597. También a través de nuestro email distribuidor@fontes.com.uy o en nuestro sitio web www.fontes.com.uy. Santa Lucía Repuestos, 23 años en el mercado, aceite Repsol, mineral, semisintético y sintético. Si no tenemos en stock, su repuesto estará en el día.
Todos los repuestos y cubiertas para motos. En su nuevo local de Artigas 457. Teléfono 43 34 74 99. Mail Pablo de Sousa 3@gmail.com. Santa Lucía Repuestos. Servicios Petrobras. Despacho de combustible las 24 horas, los 365 días del año. Lavado de vehículos, cambio de aceite, venta de supergas. Mini Mercado. Fundada en el año 1928 por Vicente Justo Romero. Generación tras generación construyendo historias junto a clientes y amigos. Agencia Petrobras. Bioterra es una empresa de valorización de residuos. Estamos transformando más de 15.000 toneladas de residuos al año. Pusimos nuestro corazón acá y queremos que esto sea por lo menos nuestro modelo de lo que queremos acá en el Uruguay. En nuestro país, las empresas pueden desarrollarse y crecer. Infórmate en transformauruguay.gov.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. Bueno, seguimos amigos con este programa El Destino en tus Manos, con la charla con Tabaré Hackenbruch, hijo, Tabarecito, así ya le podemos decir, sí, porque hemos tenido una charla muy amena, muy linda. Estamos hablando de la seguridad, de la autoridad, de lo que se ha invertido en todo eso, pero que realmente no se ha logrado una devolución. Que eso se trasciende también en otros factores, ¿verdad? Yo creo que, por lo menos digo, no creo yo, cree la gente, por lo que me ha comentado, de que no se devuelve lo mismo que uno paga. Los impuestos que estamos pagando son muy pesados y el servicio que recibimos del Estado es muy precario, muy poco. Sí, eso yo te diría que comparto plenamente ese concepto. Y sobre todo el más afectado es la clase media. Claro. Porque, bueno, en realidad esa situación del Estado nos afecta a todos. Porque, ¿qué sucede? La clase media hace un gran esfuerzo por mandar a sus hijos a un colegio privado para ver si tiene posibilidades de que tenga una mejor educación. O tiene que poner rejas en la casa y si puede paga un sistema de alarma de seguridad. O sea que termina pagando 2 veces los mismos servicios, por decirlo de alguna manera. Pero también, seamos sinceros, esa situación afecta muchísimo a las personas más desprotegidas de la sociedad y con menores recursos. Porque la persona que en su casa con gran sacrificio compró un televisor y no puede enrejar y se va a trabajar, muchas veces le pasa que cuando vuelve no tiene nada. Tiene que colgar la ropa adentro. Hoy ya la gente a veces no puede ni siquiera colgar la ropa afuera, porque cuando vuelve se encuentra que no tiene la ropa. Y muchas de esas personas no pueden pagar ni rejas, ni pueden pagar seguridad, ni pueden poner alarma, ni pueden pagar seguro. Entonces la situación de inseguridad afecta a todos por igual, pero a quienes más afecta desde el punto de vista de la calidad de vida es a las personas que tienen menos recursos. Lo mismo sucede con la educación. Con la educación, que históricamente en el Uruguay ha sido la herramienta de crecimiento social, de trasvasamiento de una clase a otra, hoy por hoy vemos que dejó de ser esa herramienta. Y yo le diría que hay dos temas de estos 4 que hablábamos hoy que son muy importantes. Uno es urgente, que es el de la seguridad. Y el importante, no tenga ninguna duda, que es la educación. Porque la educación tiene que estar orientada a ser una palanca que le permita al ser humano elevarse como ciudadano, a estar informado, a tener el conocimiento, pero sobre todo a tener la posibilidad de insertarse en el mundo laboral que viene cambiando a pasos vertiginosos y que no va a cambiar el mundo por Uruguay. Es Uruguay que tiene que adaptarse hacia dónde va el mundo. Que podrá gustarnos o no, hay muchas cosas. A mí hay muchas cosas del rumbo que toma el mundo que no me gustan, pero que sin lugar a dudas tenemos que adaptarnos. Por ejemplo, la aplicación de la tecnología en el mundo del trabajo. Me gusta la robótica, bueno, me parece interesante, pero me duele que muchos trabajos se pierdan
por la robótica. ¿Podremos cambiarlo eso? No, no lo vamos a cambiar. Lo que sí podemos hacer es ayudar a los chiquilines, a los niños, a que tengan el conocimiento para los nuevos puestos de trabajo que se generan, porque esos robots hay que programarlos, porque esos robots hay que fabricarlos, porque esos robots se rompen. Bueno, generemos esa nueva educación que permita a los niños que hoy están naciendo o que hoy están en el preescolar a prepararse para ese mundo que va a ser ese mundo y que no va a depender de lo que los uruguayos nos guste o nos deje de gustar. Bueno, vamos, ya estamos en las últimas preguntas porque tenemos que cerrar el programa. ¿Qué te ha parecido la administración Yamandú Orsi? ¿Cómo está transcurriendo? ¿Qué te parece? Problemas, bueno, de la ciudad de la costa que sigue con ese crecimiento demográfico impresionante, el problema de los pluviales, el problema de todas esas obras que hace años que se vienen prometiendo y que bueno, que todavía falta y falta mucho. Las obras también en todo el departamento, que estábamos hablando de caminería, ahora se están viendo alguna máquina, y yo recuerdo que blancos y colorados, la crítica que se les hacía era que cuando llegaban las elecciones salían las máquinas a trabajar, a arreglar un caminito, para que la gente se olvidara. El Frente, ¿qué ha hecho en estos años y ahora que está... Nosotros acá en Santa Lucía, por ejemplo, estamos viendo alguna máquina, se está viendo alguna obra, pero en general, digo, la administración Orsi? Bien, vamos a arrancar por el principio, que yo te he dicho que a mí me gusta ser constructivos en las críticas y que sobre todo no me gusta hacerle a los demás lo que no me gustaba que me hicieran a mí. Si yo quisiera, con la realidad que tiene el departamento de Canelones, siempre hay alguna crítica ácida o dura para hacer. Yo creo que el intendente ha sido una persona que ha sabido construir puentes dentro de su partido y hacia la oposición. Y yo creo que eso es positivo. A mí mucho no me gusta digamos, la administración personificarla, porque si no parece que si uno critica la administración está criticando a la persona. Entonces en este caso quiero separar bien lo que es el intendente y algunos y sus directores con respecto a lo que es la problemática del departamento de Canelones. Yo creo que ha sido un intendente desde el punto de vista político que ha sabido, como te decía, tender puentes con la oposición y dentro de su propio partido. Después Canelones tiene claros oscuros, es recorrer el departamento y hay lugares donde falta obra. Que eso también es parte de lo que el gobernante le hace salir canas y perder pelo. O sea, cuando tú tomas la decisión de hacer una obra en un determinado punto, es porque estás decidiendo hacerlo ahí y no en otro, porque plata para todo no hay. Tú hablas de Ciudad de la Costa, por ejemplo, que siempre se ha criticado, y yo creo que se ha avanzado mucho, se ha hecho mucha obra en Ciudad de la Costa, fundamentalmente a través de los organismos públicos con respecto a lo que es el saneamiento. Pero bueno, obviamente está lejos, apenas no se va a hacer. Estuvimos hablando de los fideicomisos y todo bueno, ese es tipo parte de cosas. de la problemática. Hay un problema que tiene endémico Canelones que no se ha solucionado en los 15 años de gobierno Frente Amplista, y no creo que se pueda solucionar fácilmente, y es que la capacidad contributiva del ciudadano de Canelones no va en acorde con las necesidades de obra que tiene el departamento. No sé si soy claro, ¿no? Sí. Te pongo un ejemplo. Lo que puede pagar de impuestos una persona de Toledo, de Barros Blancos, de Las Piedras, mismo de acá de los barrios de Santa Lucía, de Migues, de Montes, de Aguas Corrientes, no permite la realización de la cantidad de obras y de los servicios que un departamento como Canelones tiene. Y eso es un problema endémico. Por eso yo soy... mucha gente habla de que está en contra de los countries, y yo digo que vengan muchos countries a Canelones, porque así le podemos cobrar buenos impuestos para poder distribuir esos impuestos en los lugares donde hace falta. Pero la pregunta va, hablando de esto, Trump, por ejemplo, bajó los impuestos y recaudó mucho más. ¿Por qué acá no se puede hacer una política parecida, bajar impuestos? Porque hay una morosidad de un 35%. Es muy alta. Yo creo que eso es una morosidad casi estructural. Bueno, es pero muy difícil bajar en Canelones. La pregunta va en eso. Si bajamos los impuestos para que todos podamos acceder y pagar,
¿No sería mejor? Bueno, vamos por el principio. Canelones no es Estados Unidos. No, yo sé, pero bueno. Estamos hablando de 300 millones donde está el PBI más alto del mundo y donde se producen las patentes más importantes del mundo. Estados Unidos sí se puede dar lo puse como ejemplo porque, bueno, de lo que hizo Trump, que fue encerrarse. O sea, yo creo que las únicas personas proteccionistas que quedan hoy en el mundo son el presidente de Corea, el Pit-CNT y Trump. Después más nadie. Bajar los impuestos para que pague todo el mundo suena lindo, pero yo lo veo estructuralmente difícil. ¿Por qué? Porque, como te decía, hay un endeudamiento, hay una morosidad crónica en el departamento, que son personas que así los bajes no van a poder pagar. Pero ¿no será que el vicio de la amnistía y de que voy a esperar que cambie el gobierno y después... A ver, salvo que le cobre algo simbólico, yo le puedo asegurar que hay gente en Camino al Andaluz. Pero seremos tantos, serán Blancos. 35%, ¿serán tantos los malos pagadores? No es que no sean malos pagadores, yo creo que no pueden pagar. Pero si le bajamos un poquitito los impuestos, no se bueno, sería algo simbólico. Bueno, si le cobráramos algo simbólico. Mire, yo le invito, digo, tú no vives en una burbuja, digo. No, por supuesto, yo vivo. Pero salís a recorrer un poquito lo que es todo el cinturón perimetral de Montevideo y Colonia Nicolich, Empalme Olmo, sí, después tenemos Barros Blancos, como te decía, Camino al Andaluz, Totoral del Sauce, mismo los barrios de Las Piedras. La verdad que ahí hay realidades que las personas no pueden pagar. No pueden pagar. Entonces, por eso vos me decís bajar para que todo el mundo pague. Yo creo que hay personas que, aunque le digamos son 50 pesos por día. ¿Qué solución? Bueno, yo creo que una de las soluciones fue la reforma de la Constitución, que permitió que determinados recursos de la recaudación nacional se viertan a los municipios. Eso yo creo que fue muy bueno, fue un avance que se hizo en la última reforma de la Constitución y que creo que hay que profundizarlo. Yo creo que Canelones necesita un shock de inversiones a nivel del gobierno nacional. Para mí sería fácil criticarle al intendente y sería decir, mirá, tal foco, la luz, el letra. Pero realmente, con los recursos genuinos que tiene Canelones, lo que se hace es tratar de administrar de la mejor manera posible, sea cual sea el intendente. Yo creo que el gobierno nacional tiene un déficit con Canelones. El gobierno nacional de los diferentes gobiernos, de todos. Ahora digo, el departamento de Canelones, ¿no es un departamento rico? Con muchas posibilidades de producción, toda la Costa de Oro, turísticamente, ¿todo eso nos genera riquezas como para mantener un presupuesto equilibrado? Por supuesto que genera riqueza y se genera mucho impuesto. Para mantener un presupuesto equilibrado. Pero mira, a nivel turístico es muy interesante ese tema y da para analizarlo. Genera mucho ingreso desde el punto de vista del Estado nacional y mucho ingreso o distribución de la riqueza del dinero que deja el turista. Cuando uno compra una pizza o paga un hotel, inmediatamente ese dinero se distribuye en la sociedad de alguna manera. Pero a la Intendencia, y mire que estoy defendiendo la Intendencia del Frente Amplio, ¿no? A la Intendencia el turismo le genera muchas veces más costos que lo que recauda a través del turismo, porque tiene que hacer más recolección de residuos, porque tiene que hacer la limpieza de las playas, porque tiene que poner los salvavidas, porque tiene que tener en mejores condiciones esa zona mientras está el turista. Y eso genera más costos. Y los impuestos directos que recauda la Intendencia del turismo, la Intendencia, no estoy hablando del Estado. Por eso te estoy diciendo que yo creo que tiene que haber un aporte mucho más fuerte para un departamento con la complejidad que tiene Canelones y con el aporte que hace al PBI, que hace el aporte. Creo que tú tienes conocimiento de causa porque, bueno, tuviste mucho tiempo de secretario personal de tu viejo y bueno, conocés todo este tema. Mira que no, Daniel, con el mayor cariño te lo digo, yo no me creo conocer todo y lo que digo lo digo con mucha humildad. Claro. Sí estoy convencido de que, por ejemplo, en el tema saneamiento, si tú vas a Montevideo y mirás las tapas de saneamiento, vas a ver que la mayoría dicen MOP, ni siquiera MTOP, MOP. Era cuando era el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué significa esto? Que la gran inversión que hubo en su momento de saneamiento en Montevideo, y estamos hablando de la década del 50, 60 y 70, la hizo el gobierno nacional, no la hicieron los gobiernos municipales. Entonces,
hay una obra de infraestructura necesaria para el desarrollo del departamento de Canelones que tiene que venir del gobierno nacional. No tengo ninguna duda. Si no, siempre, ¿sabes lo que va a pasar siempre? Vamos a correr atrás de las necesidades. Primero se va a generar la necesidad y después va a venir la solución del problema. Tabaré, podemos seguir charlando muchísimo sobre el departamento, pero sí vamos a hablar del Partido Colorado. Con mucho gusto. Julio María Sanguinetti, 82 años, salió a la arena política. ¿Qué significa eso para el partido, para rearmarlo? Quiero preguntarte eso, en lo personal, es una sorpresa realmente. En lo personal para mí significa una gran alegría. Porque nosotros sabemos que Sanguinetti nunca dejó la política y siempre estuvo ahí, es un apasionado de la política, pero ahora es protagonista, salió. Tú arrancaste haciendo un planteo acerca de la situación compleja en la que estaba el Partido Colorado. Claro. En su momento, después de la crisis del 2002 con el gobierno del doctor Jorge Valle, bajamos al guarismo más bajo en la historia del país, que fue un 10%. Después, con la entrada de Pedro Bordaberry, pareció que el partido retomaba fuerzas, anduvimos en el 18%, después nuevamente bajamos al 13%. En ese momento, el doctor Bordaberry decide abandonar la política, y bueno, ahí queda un vacío muy fuerte. En parte se llena con el trabajo y el esfuerzo de Amorín Valle, con el trabajo de Tabaré Viera, con la aparición nuevamente de una persona en la vida política que es Talvi, que viene de afuera, Ernesto Talvi, que es un muy buen técnico, pero al partido le faltaba alguien con esa fuerza que tiene Sanguinetti, con ese liderazgo que tiene Sanguinetti. Liderazgo y retórica. Y sobre todo esa visión estadista. Yo creo que una de las cosas que le ha aportado Sanguinetti en estos 4 meses al Partido Colorado, pero sobre todo a la vida política del país. Una personalidad que de repente le faltaba. Levantar la mirada. Inmediatamente planteó los 4 temas que la oposición tiene que ponerse de acuerdo para hacer una opción real de gobierno. Él dice que no va a ir a presidente. Él lo va a ir a presidente. Mire, él dice que él... Yo tengo mis dudas, no porque le cabe más en el currículum, y además sacó la cuenta, al Senado es posible que se presente, pero a la presidencia... Yo le diría que lo que él va a hacer hoy es precandidato de Ballistas a la presidencia, sí, va a encabezar en las internas. En las internas. Va a encabezar nuestra lista al Senado, que es para lo que estamos trabajando, para que él sea... Porque creemos que es importantísimo, y es más, si usted me pregunta a mí me encantaría que Mujica fuera senador también y tener un Senado donde estén las principales figuras políticas, para buscar esos puntos de entendimiento, personas que ya hayan sido presidentes, que sepan lo que es el esfuerzo de llevar adelante y de construir. ¿Te gustaría a ti ser intendente de Canelones? No, nunca tuve intendentitis. Pero no, a ver, mire... pero si te tocara... Quiero ser bien claro. Si me tocara ser, sería candidato a intendente, no tendría ningún inconveniente. Pero yo veo la política como una vocación de servicio y me gusta mucho más el área legislativa que el área ejecutiva. Pero si mañana las circunstancias me obligan, como Sanguinetti hoy las circunstancias lo obligaron a calzarse nuevamente los zapatos y salir a la cancha política, no tendríamos ningún inconveniente. Pero no me gusta la autoproclamación, sinceramente. Sí, no, obvio. Yo me gusta trabajar. Yo te pregunto como periodista porque... Me parece muy pertinente la pregunta, pero porque además es lógico, el papá fue intendente, el nene que quiere ser el nene quiere trabajar en política por el departamento de Canelones. Y después, bueno, si las circunstancias se dan. Ya hemos tenido vidas diferentes, mi padre fue edil, yo no fui edil. Yo fui diputado más joven que la primera vez que mi padre fue diputado. O sea, tenemos... ideas y conceptos similares, proyectos políticos y vidas diferentes. Bueno, Tabaré, ha sido un placer realmente recibirte, muchísimas gracias. Seguramente quedaron muchísimas cosas por charlar, que no descartes que te podamos invitar alguna otra vez y ojalá que puedas acceder a venir y a seguir charlando sobre estos temas que son tan importantes para la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias a ti y espero volver, si Dios quiere. Que me invites, no tengas duda que voy a estar acá. Muy bien. Bueno, y a ustedes amigos, ojalá que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista tan rica con Tabaré Hackenbruch, hijo,
Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad con otra entrevista, seguramente el jueves 21:30, estará a través de las pantallas de TIN TV, El Destino en tus manos. Que tengan ustedes una muy buena semana.